Amén. Querido Padre Dios, en el nombre bendito de Jesús, nos acercamos a usted en la confianza de hijos para agradecer este tiempo que usted nos da. Y en medio de este agradecimiento elevamos su nombre y lo adoramos y lo glorificamos, Señor. Gracias por la revelación de las Sagradas Escrituras, por la revelación del misterio del reino, que usted por su Santo Espíritu lo estableció en nuestros corazones. Amén. Y así podemos compartir con mucha hermandad cada noche, cada tarde, Señor, a través de esta señal que llega a diferentes lugares de este mundo. Padre, denos esa gracia, esa unción, esa inspiración de su glorioso y bendito Espíritu para poder extraer de las Escrituras el espíritu de la profecía y este corra y se glorifique en el corazón de cada uno de sus hijos. Gracias, Padre, nos sujetamos a su autoridad y una vez más, Señor, declaramos con todo nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios nuestro Padre. Amén, amén y amén. Amén, sea bendito el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Para nosotros quizás ya hacía casi prácticamente un año que no estábamos así en directo. Hoy día estamos a través de los estudios de la RSA 1540 del dial en amplitud modulada. Amén. Y evidentemente hay una cámara de televisión que en este instante nos está enfocando para poder salir a través de la página de internet www.radiosudamerica.cl a los 5 continentes del planeta. Es decir, que en este preciso instante estamos saliendo a todo el mundo. Sé que hay hermanos que no solamente en nuestro país, Chile, nos sintonizan, sino que también en diversas naciones. Entonces, desde acá, desde Santiago de Chile, desde lo último de la tierra, saludamos a todo nuestro país y a todas las naciones que en este instante se unen a esta sintonía. Agradezco al Señor de poder estar en vivo con ustedes. Veníamos un poco atrasados porque el tráfico en nuestra ciudad es una locura, ¿verdad que sí? Veníamos un poco nerviosos porque ya el tiempo se estaba pasando y no llegábamos. Pero ya estamos acá, amados hermanos. A eso se debe el retraso. Pero nuestro deseo es compartir palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así que, amados hermanos y hermanas, que no nos veíamos hacía tiempo, hoy día nos estamos viendo en directo. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor nos fortalezca frente a toda esta adversidad que el mundo entero está viviendo. Pero nosotros estamos anhelantes de que estas señales que se están manifestando puedan ya pronto manifestar el arrebatamiento de la iglesia, porque eso es lo que nosotros esperamos, el recogimiento de la iglesia, de poder tener esa reunión con el Señor Jesús en el aire. En esta oportunidad me acompaña mi esposa, quisimos estar juntos en esta tarde con ustedes. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estás, Teresa? Bien, Dios te bendiga. Bien. Muy buenas tardes, hermanas. Que el Señor les bendiga. Saben, es una alegría tan enorme el poder estar acá, el poder venir a acompañar a mi esposo a hacer lo que el Señor le envió a hacer. Es cierto, ha sido mucho tiempo que no veníamos y veníamos muy nerviosos los dos porque parecía que por primera vez, después de tanto tiempo, volvíamos a hacer algo que ya antes se había convertido en una rutina de todos los días. Bueno, pero contenta, como les digo, feliz. Waldo me dice, me acompaña mi esposa. Nos hemos estado acompañando y no nos hemos separado. Como 9 meses son ha sido la pandemia. A ver, que sí, más o menos, desde marzo que estamos encerrados del año pasado, sí, del 2020. Bastante tiempo. Sí. Y durante todo este tiempo ha ocurrido tanto, pareciera que yo lo veo y... pues 10 meses llevamos. Claro, y parece que fue menos tiempo, a pesar de todo lo que hemos vivido, de todas las cosas terribles que se han vivido.
pareciera que el tiempo pasó rápido, que fue como si, como los ositos, así nos acostamos a invernar y despertamos y ya de nuevo había pasado ya 10 meses. Pero bueno, dentro de todo le doy gracias al Señor porque hemos estado bien. Sé que los hermanos, toda la congregación también ha podido salir adelante con la ayuda del Señor de todas las cosas que nos han pasado a cada uno. Y bueno, esto también el Señor lo ha permitido para que nosotros nos miremos en un espejo y veamos cuáles son las falencias que aún tenemos para presentarnos un día delante del Señor. Entonces, yo creo que hay que mirarlo así, de aprovechar todo este tiempo para que el Señor nos pueda sacar todo lo malo que aún está en nosotros, porque pronto va a venir el Señor y tenemos que estar limpios para poder presentarnos delante del Señor. Así que ha sido un tiempo, yo creo, que hay que mirarlo así, más que ver todo lo malo que ha sucedido, porque de verdad yo junto a mi esposo he podido ver todas las cosas que han vivido cada uno de los hermanos y a algunos les ha tocado más terribles que a otros, pero todos hemos podido llegar a este momento, a esta instancia, con la ayuda del Señor, porque Él no nos ha soltado, y más que todo por las oraciones que la iglesia está haciendo, que siempre hemos estado orando los unos por los otros. Yo recuerdo los primeros momentos en que nos encerraron, fue algo que llamaba una hermana que estaba viviendo y nos tirábamos con Waldo a la rodilla a orar y ya pedir y a clamar al Señor que por favor pudiese sacar al hermano o a la hermana de las circunstancias que estaba viviendo. Inclusive a mí también me tocó pedirle a los hermanos que me ayudaran en oración cuando pasé un mal momento con mi hija, que ella sufre de trombofilia y un coágulo se le había ido, no sabíamos para qué parte, pero el Señor ahí con la oración, esa oración potente que el Señor la oye y el Señor hace cuando los hijos claman con el corazón, con el alma, con el espíritu, con todo lo que el Señor nos tiene en este cuerpo. Y bueno, darle gracias infinitas, porque sé que también han orado por mí. Estoy bien, estoy tranquila, he aprendido a tomarme las cosas diferentes, porque todos hemos vivido momentos malos, y dándole gracias al Señor por todo lo malo y por todo lo bueno. Papito. Amén. Sea bendito Jesucristo, amados hermanos. Amén. Fue un tiempo, ha sido un tiempo, y no sé cuánto tiempo más vamos a vivirlo de esta manera. Yo hice una predicación por allá por el 30 de diciembre recién pasado, con respecto a todo un nuevo orden mundial que se va a establecer en la Tierra. Amén. Desde luego que el mundo, cuando hablo de mundo, hablo del sistema de cosas. Sí. No va a ser el mismo. Esto cambió radicalmente. Así es. Este mundo cambió, este sistema Ya cambió. Ya no va a ser nunca más como antes, nada. Exactamente. Nada. Nada va a ser como antes, ¿ya? Y evidentemente que esto ha sido establecido por toda una élite que hay en el mundo, para establecer un nuevo orden mundial en la Tierra. Y todo lo que hemos vivido, ya lo he predicado tantas veces ya esto, porque este ha sido el único medio que hemos podido tener de poder reunirnos con los hermanos a través de la audición de la radio, y además los domingos yo mando un mensaje interno a la iglesia. Pero nos hemos preocupado de poder sustentar a la iglesia a través de la enseñanza de la Escritura. Amén. He hecho tanto énfasis lo importante que es la instrucción escritural, la instrucción bíblica, la instrucción de la palabra de Dios. Amén. Sin ir más allá, la palabra Torá, por la cual los hebreos se regían en algún tiempo, significa instrucción de Dios, ¿ya? Y tan importante es la Torá o la instrucción de Dios para poder saber cómo enfrentar las situaciones.
se lo perdonen, voy a repetir quizá algunas cosas que me han oído mis hermanos, pero esto yo lo anuncié años atrás, no tantos años atrás, de que llegaría un tiempo en que no íbamos a poder congregarnos. Así es. Lo imaginamos de una u otra manera, pero nunca pensamos que iba a ser de esta forma. Así es. Y finalizando el 2020, le hice ver a los hermanos que es probable que llegará un tiempo que aún no vamos a poder comunicarnos a través de estos medios que tenemos ahora, ¿ya? Porque estableciendo un nuevo orden mundial, es muy probable que se empiece a coartar la libertad de expresión. Claro. De hecho va a ser así. Yo di 25 puntos con respecto a eso. Otro día lo voy a repetir, no sé si lo dije por la radio o internamente a la iglesia, pero voy a repetir aquello, y va a ser coartada la libertad de expresión. Entonces es probable que no se nos autorice de poder pregonar en la pureza del Evangelio. Así es. Yo hacía una mención con respecto a lo que pasa en China. Sí. Por ejemplo, China hay una dictadura comunista en China, sí. ¿Ya? Y solamente a la iglesia se le permite funcionar siempre y cuando el Estado comunista chino intervenga aún las enseñanzas y las predicaciones de los pastores, claro. En China. Sí. En China hay dos tipos de iglesia. Hay una iglesia oficial reconocida por el Estado chino y hay otra iglesia que no es reconocida por la dictadura comunista en China, sino que es una iglesia que trabaja en una forma anónima, en una forma, ¿cómo se podría decir? Ilegal, clandestina, esa es la palabra correcta. Entonces, cuando se pillan a los hermanos que hablen de la pureza de la palabra, son encarcelados. Hay muchos hermanos nuestros que pregonan el Evangelio de Cristo, han sido encarcelados y han sido ajusticiados por conspirar contra el Estado chino. A la iglesia, esa iglesia oficial que gobierna el Estado chino, se le prohíbe, por ejemplo, declarar de la segunda venida de Cristo. Es decir, va a llegar, estoy citando eso porque es probable con un nuevo orden mundial se establezca de esa forma los que quieran predicar el Evangelio, pero el Evangelio va a ser predicado conforme a un interventor. Al gusto de ellos. Exactamente. Entonces va a llegar el momento, como digo, que quizás no tendremos la oportunidad de poder pregonar la pureza de la palabra. Así es, amén. Y cuán importante es entonces que nosotros hayamos recibido la instrucción de vida en el tiempo debido, en el tiempo que tuvimos dedicado al servicio del reino del Señor. Y que esté atesorada en cada corazón. Evidentemente. Porque va a ser el momento donde ahí vamos a tener que echar mano. Exacto. Hay mucha gente, muchos hermanos que van a tener que saber echar mano al Evangelio, a la instrucción. Claro. ¿Ya? Y es probable, no sé, estoy especulando quizás, pero quizás llegará el momento en que tendremos que enviar el mensaje en una forma clandestina, ¿no es cierto? En una forma escondida para que los hermanos lo puedan recibir. Hermanos amados, estamos viviendo un tiempo difícil. Teresa lo decía, es cierto, es difícil, tremendamente difícil para el mundo. Para la iglesia tampoco deja de ser difícil, pero con una esperanza extraordinaria. Amén. ¿No es cierto? Porque sabemos que todo esto que ha ocurrido y que está ocurriendo es una señal muy evidente de que el tiempo que nos resta es breve. Amén. La iglesia vive un tiempo breve. Por lo tanto, la oración es algo importantísimo en este tiempo. Muchos hermanos van a entrar en ayunas hoy día, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos fijado el día viernes, al término del programa, buscar el rostro del Señor en oración, ¿verdad? Y hay mucha iglesia, hay muchos hermanos que se añadieron. Nosotros como iglesia, la iglesia que presido, tenemos ese compromiso con el Señor Amén. Jesús, de que el día viernes, terminando el programa, a las 9:30 de la tarde, comenzamos a orar, y oramos por la iglesia, oramos por los hermanos, oramos, hermanos amados,
aún por esa iglesia que aún ni siquiera conocemos, Así es. esa iglesia que está en diversos países, que está siendo perseguida, que está viviendo un tiempo de tribulación. Amén. Oramos por esos hermanos para que ninguno le falte la fe. Así. Cuando exponemos esto, miro cuán importante es que hayan siervos que sean conforme al corazón de Dios. Que hayan hombres que el Señor les haya constituido, los haya aprobado y les haya confiado el Evangelio, como dice mi hermano Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 2, verso 3 en adelante. ¿Ya? En estos días yo trabajando con unas personas, ¿no es cierto?, que son evangélicos, ¿ya? Uno de ellos, y le hablaba un poco de esto, la importancia, hermanos amados, de instruir. Entonces él me contaba que él iba a una congregación donde se le enseñaban otras cosas. O sea, él quedó totalmente admirado, sorprendido por las cosas básicas del Evangelio que le compartí. Porque lo que le compartí fue algo básico. Claro. No le quise compartir la profundidad del Evangelio porque yo sabía que lo iba a confundir. Por eso hay mucha gente que oye este programa cuando planteamos la pureza de la palabra y se confunde. ¿Por qué? Cuando lo escuchan por primera vez. Exactamente, cuando lo oyen por primera vez, se confunden. ¿Por qué? Porque traen un evangelio humano, un evangelio humanista, un evangelio conforme a mandamientos de hombres y no basado estrictamente en lo que las escrituras enseñan, en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Hacía Teresa alusión acerca de la oración y cuán importante es la oración. Mire, dice la escritura con respecto a todo este tiempo. Aquí en Santiago capítulo 5 verso 13 dice: ¿está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. Amén. O sea, la iglesia no es que no se aflija, sí nos hemos afligido. Amén, amén. Uno de los afligimientos más grandes es que no nos hemos podido congregar. Así es. Tuvimos la intención antes que terminar el año de congregarnos y se nos dio la noticia que todos teníamos que retroceder atrás. Y fue terrible ese momento. Sí, los hermanos Porque lloraron ya- mucho. Porque ya estábamos con la ansiedad de que qué rico, nos vamos a poder reunir, qué bueno, lo hicimos. Pensábamos que todo ya era el momento, estábamos pero en la puerta del horno. Exactamente. Estábamos en la puerta del horno, pum, y nos dan la mala noticia, y cuando nos dieron la mala noticia, Dios mío, fue como, no sabía si llorar, no sabía si... Provocó aflicción Mucho, en el corazón de mucho, muchos hermanos, mucho, de mucho. muchas hermanas, ¿ya? mucho. Habíamos preparado un lugar Todo, amplio, teníamos un todo lugar muy listo. lindo, bien amplio, para poder congregar a los hermanos y no pudimos. Pero, se los he dicho a los hermanos, la primera oportunidad que tengamos ahora, cuando ya salgamos de estas fases que se llaman fase 1, fase 2, fase Sí. 3, Amén. cuando lleguemos a la fase 3, que es la región todo metropolitana, todo entero. entonces nos vamos a reunir inmediatamente, amados hermanos. Así que tengan esa plena Sí. seguridad que lo vamos a hacer. Era tanta la alegría que teníamos, fuimos a comprar los vasos para la cena, todo para hacerlo de acorde a como se nos pedía en el lugar. El protocolo que nos exigía. Todo. Y era una ansiedad, de unas ganas y hasta ahí se llegó. Pero creo que va a ser tan hermoso, yo me logro imaginar ese momento en donde la ansiedad, el deseo de reunirnos, porque por Dios que nos hemos echado de menos los hermanos, llega el día domingo y es como, yo hasta me pierdo en los días, porque para mí el día domingo era un día especial, más aún cuando era el día de la Santa Cena, que hacía el pan, el vino, teníamos todo listo. Entonces fue como que nos cortaron los brazos con todo. Por eso, mira, por eso decía este confinamiento en el cual hemos estado, no solamente nosotros, el mundo Todo, entero, ha sido, hermano, una antesala a cómo se van a restringir en este nuevo orden mundial, cómo se van a restringir las libertades humanas, ¿ya? Se va a restringir la libertad de expresión, se va a restringir dónde una persona puede ir y dónde no puede ir. Nos van a manejar. Y para poder ir a un lugar, como hoy día lo estamos viendo, necesita, ¿no es cierto?, un salvoconducto Permiso. del Estado. Claro, Es decir, todo esto es una antesala a lo que viene, hermanos. sí. O sea, si este tiempo ha sido un tiempo de aflicción para mucha gente, imagínense cuando se establezca ese orden
y yo creo que este año, yo lo dije, que este año 2021 se haría el inicio para establecer un nuevo orden mundial, ¿ya? Evidentemente que aquí todo esto es una antesala para que se manifieste un gobernante mundial en la tierra, ¿ya? Y nosotros sabemos lo que la Escritura enseña, que ese gobernante mundial va a ser el anticristo. Este gobernante mundial, ¿no es cierto?, va a someter o a subyugar a todos los gobiernos, es decir, cada gobierno local va a perder su independencia, ¿ya? Ya no van a ser autónomos, se le va a quitar su autonomía a los gobiernos locales, porque el que va a ejercer autoridad sobre todos los países va a ser un gobierno mundial, establecido por un personaje que la Escritura lo denomina como anticristo o antimesías. Pablo dice en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, lo denomina como el hijo de pecado, ¿ya? El hombre de pecado. Es decir, pecado, ¿por qué pecado? ¿Ah? Y esto debemos entender claramente. Pecado es rebelarse contra lo que Dios estableció a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, ¿ya? Todo aquel que se revela a lo que está escrito o no obedece a lo que está escrito es un anticristo, es un anticristiano. El mismo hermano Juan, cuando le escribe su primera carta, voy a leer la Reina Valera, aunque poco me gusta leer ya la Reina Valera, hermanos, ya la del año 60, pero mi hermano habla de esto, mi hermano en el capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Amén. Por esto reconocemos que es el último tiempo. ¿Por qué Juan expresa eso? ¿Por qué dice que ya han surgido muchos anticristos? Es decir, todo aquel que se opone a la doctrina cristiana, a la pureza de la doctrina cristiana, es un anticristo. Amén. Amén, mi hermano. Toda religión que no obedece lo que las Escrituras enseñan es un anticristo. Y tenemos mucho movimiento protestante, evangélico, católico, que se opone a lo que las Escrituras enseñan. Lo ponía en un principio el ejemplo que le hablaba a este joven, ¿ya? Que para él todo lo que le hablé era algo nuevo. Entonces le dije: mira, no te puedo seguir hablando porque no quiero confundirte, pero cuando tú dispongas tu corazón, ven y te hablaré todo lo que las Escrituras enseñan. Me dijo: sí, voy a buscar ese tiempo, pastor, me dijo, porque me interesa esto. Pero él estaba muy desilusionado absolutamente. Al plantear esta verdad, los hermanos se desilusionan y se defraudan del sistema religioso en el cual estuvieron involucrados, porque al oír estas cosas descubren que nunca se les preparó para este tiempo. Amén. La iglesia debe ser preparada para todo tiempo, amado hermano. Nosotros debemos ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Entonces, mi hermano, cuando dice que ya es el último tiempo y ahora han surgido muchos anticristos, por eso reconocemos que es el último tiempo. ¿Por qué dice? Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así es, amén. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Por qué no permanecieron con nosotros? ¿Por qué no eran? Porque dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Un tiempo hubo gente que cuando enseñé con respecto al linaje escogido, con respecto a la simiente de Dios, hay gente que se turbó mucho, muchos pastores se turbaron. No lograron entender. No, y algunos me dijeron: ¿usted se cree de los del linaje? Una llamada que una vez recibí. Sí, somos el linaje escogido. Y eso manifiesta la ignorancia de aquellas personas lo que las Escrituras enseñan. Amén. Porque aquí tiene que ver con una línea genética. La palabra linaje es una palabra compuesta que significa línea del gen. Amén. Línea genética, linaje. Así es. Y esa línea de este gen, Dios los escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Así es. Es decir, lo he planteado tantas veces, nosotros no estamos en el Evangelio, no estamos en la pureza del cristianismo porque nosotros un día lo decidimos. No. ¿Ah? O porque un día lo aceptamos, como dicen algunos, acepte esto. No.
Esto fue una intervención divina que Dios tenía preparada en el tiempo determinado que nosotros íbamos a llegar al conocimiento de la verdad. Y si tú te fijas, yo te puedo poner un ejemplo. Las familias, a veces, no todos los hijos son cristianos. ¿Sí? Son uno o dos nada más, y los otros, si tú te preguntas, ¿por qué los otros no? Porque no tenían la línea del gen del Señor. La genética de Dios solamente Él la conoce. Claro. Y como Dios conoce a los que son suyos, como dice Juan capítulo 10, verso 27, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, dijo el Señor Jesús. Mira, yo las conozco, ¿no es cierto? Sí, amén. Y me siguen y les doy vida eterna. Amén. Es decir, que hay, hermanos, una simiente que le pertenece solamente a Dios. Así es. Y esa simiente la conoce el Señor Jesús. Lo he explicado muchas veces, que el Señor Jesús no vino a morir en una cruz para ganar almas. Así es. Amén. La Reina Valera dice que el que gana alma es sabio. Es una mentira. Porque las versiones que se asemejan a las copias de los originales nunca dijeron eso. Nunca han dicho, se usó esa palabra de que el que gana alma es sabio. No, mi hermano. La Escritura dice que el que prende alma Amén. es sabio. ¿Y qué es lo que es prender el alma, hermanos amados? Es a través, como dice mi hermano Pablo a los Corintios, es a través de la locura de la predicación. Ahora, ¿qué prendemos? ¿Qué alma puede prenderse? El que ya tiene la El línea que del gen. tiene la simiente de Dios. El que tiene la Porque línea el que no la tiene le no va se a dar- le va a dar interesa. lo mismo. Claro. Dice el mismo Pablo, hermano Pablo, a la 1 Corintios capítulo 2, dice que para el natural esto es locura, Amén. ¿no es cierto? Para el que se pierde esto es locura, pero para nosotros, hermanos amados, esto es poder de Bendito. Dios. Bendito. Es decir, ¿por qué Pablo dijo que esto era poder de Dios? Porque operó el poder de Dios Sí, pa. cuando vino a la palabra a nuestro corazón. Amén. Y el hombre que predicó el mensaje prendió esa alma que estaba apagada. Así es. Bendito sea el nombre de Amén. Dios. Y sucede de diferentes, de miles formas. Eh, El Señor tiene, pero miles formas para que esa palabra que llega pueda aprender en el individuo que tiene el gen. Exactamente, la multiforme Claro. gracia de Dios. ¿ya? Muchas, muchas. O sea, tiene 1000 formas como Dios puede hacer llamar Así a su simiente. El capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 44 y en el verso 65, por ahí está, hermano, quiero que lo vean ustedes después. Juan, Evangelio del hermano Juan, él dice, el Señor Jesús, que no lo elegimos nosotros a él. No, eso lo dice Juan capítulo 15. Acá en el capítulo 6 dice, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Así es. Si el Padre no lo trajere, dice el otro verso. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Es decir, hubo una intervención de Dios Amén. en cada uno de nosotros. Así es. Entonces, entendiendo todo esto, amados hermanos, la iglesia vive bajo la instrucción de la Escritura y vive segura, vive confiada. ¿ya? Amén. Sí, Lo he dicho Señor. tantas veces. Así es. Aunque se remueva la tierra, porque la tierra se va a remover. ¿ah? Sí. Lo dice Isaías capítulo 13, verso 13. Aunque la tierra va a ser conmovida. La palabra conmoverse significa, no como que uno como podríamos decir así, como que se sorprende de algo, no. Conmoverse es moverse de su lugar de origen. Amén. ¿ya? Entonces la tierra va a ser movida de su lugar de origen. ¿ya? Y eso va a provocar un cataclismo terrible en este planeta, hermanos. Pero no vamos a estar. Sí, estoy diciendo esto, que aunque ocurriera eso, aún estando nosotros, aunque no vamos a estar, y aunque estemos, amado hermano, ocurriera aquello, nuestra alma, nuestro espíritu, está confiado en el Amén. Señor. ¿Me entiende? ¿Quién nos podrá apartar? Estuve Ni esas hablando- cosas ni nada. El domingo pasado estuve hablando con respecto a esto, ¿no es cierto?, acerca de la fe, acerca de la templanza, ¿no es cierto? Y ¿cuál era el otro término? Ya se me olvidó, Ah, predico todos los días y se me eran olvidó. tres, pero se me olvidó. Bueno, sea bendito Dios, amados hermanos. Pero para esto tenemos que conocer las Escrituras. Amén.
La iglesia, cuando hablé con este joven, porque este está muy reciente, por eso lo tengo en mi mente, este joven me decía, pucha, entonces a mí me han entretenido todos estos años, me dijo. A mí solamente me han entretenido. Y eso es terrible porque imagínate cuánta gente se va a perder quizás por estos hombres. Terrible. No, Por eso... No van a lograr llegar, o quizás van a llegar a la filita, al último. Si son destinados para el Señor, van a llegar a la filita, pero... El Señor Jesús dijo, todos los que tú me diste, ninguno se perderá. Salvo el hijo de perdición, ¿para qué? Para que se cumpliesen las Escrituras. Amén. Amén. Eso está claro. Ya. Debemos entender. Pero qué pena que estén calentando tantos años el asiento. Pero esta es responsabilidad de los siervos de Dios, Teresa. Sí. O sea, en esto nosotros no. Por eso el que hijo de Dios busca a Dios. Amén. El Señor Jesús tuvo un incidente con unos judíos que habían creído en Él. Juan capítulo 8. ¿Ya? Y estos judíos lo miraron, creyeron en el Señor, y el Señor les dijo, si permanecieseis en mis palabras, amén, ¿no es cierto? Seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad os hará libres. Amén, bendito Dios, sí. Y ellos inmediatamente afloraron con su religión hipócrita. Y ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Sí. ¿Ya? Somos del linaje de Abraham, dijeron. Y ahí hay una conversa. Por favor, lea el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y ahí el Señor tiene una conversa con ellos. Le dijo el Señor, sé que soy descendiente de Abraham. No le dijo linaje. Le dijo, sé que soy descendiente de Abraham. Pero nunca fueron libres. Entonces termina el Señor esa enseñanza y les dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así es. Por eso no las podéis oír vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Es que tajante el Señor, ¿no es cierto? Es claro el Señor Jesús. Y también nosotros, sus siervos, debemos ser de la misma manera. Sí, debemos ser claros en plantear la verdad del Evangelio. Mire, estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos enseñado durante mucho tiempo. Por eso digo, cuán importante es, hermano, que podamos atender con diligencia a lo que las Escrituras enseñan. Amén. Yo buscaba esto que dice la Escritura con respecto a los hombres que deben enseñar las Escrituras. En el capítulo 13 del libro de los Hebreos, en el verso 7, estoy leyendo la Reina Valera, dice, acordaos de vuestros pastores, amén, que os hablaron la palabra de Dios. Así es. Y ahí está el punto. ¿Habrá pastores que hablen palabra de Dios? Sí, sí hay. Hay. Sí, son sí muy hay. pocos, sí, Hay. pero hay. Sí. Entonces dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado, amén, de este compromiso, de esta conducta que tiene hacia el Señor, ¿verdad? Y que luego dice, e imiten su fe. Amén. Bendito sea Dios. Es decir, como dice Pablo, como dice mi hermano Pedro en su primera carta, que nosotros debemos ser ejemplos. Amén. Sí, sí. En el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, dice claramente, amados hermanos, el verso 2, a los ancianos, a los obispos, les dice, apacentar, es decir, alimentar, nutrir, adoctrinar a la iglesia de Dios, a la grey de Dios, que está entre vosotros. Amén. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, así es, sino con ánimo pronto. Amén. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. ¿Ya? Sea bendito el nombre del Señor. La versión antigua dice algo más hermoso y lo rectifico inmediatamente, amados hermanos. Cuando dice, hermanos amados, el verso 3, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. No dice sino sobre los que están a vuestro cuidado, ¿no? Acá dice
y no teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Es decir, la iglesia es la herencia de Dios. Es propiedad. Pertenencia de Dios. Por eso él dijo, mis ovejas. Está hablando con un sentido de pertenencia, de propiedad. Amén. ¿Ya? Y dice, no teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Bendito, Bendito sea Dios. Amén. Cuán importante es entonces que cada hombre que Dios le constituyó tiene, hermanos amados, que esforzarse en poder compartir la pureza de la palabra, no importando si le agrada a la gente o le desagrada. Sí. Lo dice el mismo Pablo a los Gálatas, capítulo 1 del verso 6 en adelante, léanlo, ¿ya? Y Pablo dice claramente que él, si buscase el agradar a los hombres, no sería siervo del Amén. Señor Jesús. Amén. No sería siervo. Así es. Amén, mi hermano. Por eso nosotros no buscamos el agradar a la gente. Yo sé que este programa, hasta el día de hoy lo hemos podido mantener en el aire. Así es. Hoy día estamos en vivo. Bendito sea Dios que estamos aquí. Estamos contentos, ¿ya? Pero hemos podido procurar con diligencia mantener la doctrina Amén, pura sí, Señor. del Señor Jesús. El Y alimento no ha faltado, nunca. y fíjense que durante este tiempo se ha sido de mucho beneficio. ¿Sí? Porque hay muchos hermanos, como no han podido congregarse, comienzan a buscar en las radioemisoras a ver si hay algún programa. Sí. Y eso ha provocado que muchas hermanas y hermanos se han detenido en este programa. Amén. Nuestro programa originalmente iba de 10 a 11 de la noche. Amén. Nosotros tenemos toque de queda a las 10 de la noche, no podemos hacer el programa, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, con la gerencia de la radio, se nos propuso de hacer el programa de 8 a 9 de la noche. Y nosotros evidentemente que aceptamos contentísimos, ¿ya? Con mucho gusto, ¿ya? Y los hermanos comenzaron a encontrarse con este programa. Al principio les causó un cierto resquemor, dijeron, ¿qué habla este hombre? Que lo que no estoy oyendo algo que nunca me enseñaron en mi iglesia, ¿no es cierto? Pasó mucho. Pero los hermanos comenzaron a quedarse, a oír. Es un testimonio, no uno, muchos testimonios que he recibido por el teléfono de hermanas y hermanos que me llaman. Sí, Y amén. me han dicho, Pastor Waldo, con usted sí que estoy aprendiendo las escrituras. Amén. Y doy gracias al Señor. Y no me vanaglorio en aquello, ¿ya? Así es. Sino que me humillo. Porque esa es mi función. Yo no estoy haciendo nada extraordinario, no mi hermano. No estoy haciendo nada que mejor que otro. No soy mejor que nadie, ¿ya? Yo simplemente y lisa y llanamente me sujeto a enseñar lo que las escrituras enseñan. Y lo que el Señor te mandó. Evidentemente. Amén, mi hermano. Entonces, para terminar lo que decía mi hermano Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, cuando dice el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Amén. ¿Qué les molestó que se fueron de nosotros? La pureza de la palabra, la enseñanza. No lo soportaron. No lo soportaron. El mismo Pablo le dice a Timoteo, fíjate, con respecto a estos que resisten. Es que ¿ya? no todos son trasladados de la luz, de las tinieblas a la luz. No todos. No, pues, no. Entonces, ese es otro detalle. Mira, en la segunda carta de Timoteo, perdona hija, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Mira cómo dice, te encarezco delante de Dios. O sea, es una orden, ¿ya? Y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. O sea, aquí no estoy haciendo nada extraordinario. Amén. ¿Ya? Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Amén. No pueden sufrir la sana doctrina. La sana doctrina no es para todos, esto es para la iglesia nada más, hermano. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y Sí, se Señor, volverán amén. a las fábulas. Sí, Señor. ¿Ya? Apartarán el oído de esta verdad. Y seguirán en sus cuentas. Por eso estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, habrían permanecido en la doctrina. Y eso lo hemos vivido, pero muchas veces. Mira, lo decía delante, es cierto. El sistema protestante, evangélico, católico, que le llamo porque de allá nació el protestantismo. No estoy poniendo ningún, ¿cómo podría decir? Un apelativo más a esto, no. Estoy hablando verdad. El protestantismo surgió del catolicismo romano a fines de la Edad Media, ¿eh? Con un monje católico llamado Martín Lutero. Sí, amén. ¿Ya? Y continuaron con las mismas costumbres y las mismas doctrinas del catolicismo romano y la introdujeron. Solamente que protestaron contra algunas bulas papales, ¿ya? Pero continuaron con la misma doctrina. Por eso le llamo al sistema protestante evangélico católico. Si usted o yo no me sujeto a lo que las escrituras enseñan, entonces vengo a ser un anticristiano, Amén. un anticristo. Me opongo a la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Pero hay un pero para la iglesia. El verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Amén, mi hermano. Y conocéis todas las cosas. Es decir, Amén. nosotros tenemos la unción. ¿Cuál es la unción? El espíritu del Mesías. El espíritu de Yeshua, el Mashiach, que habita en nuestros corazones. Así es. Y por eso, amados hermanos, podemos conocer la verdad. Y luego el 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque la conocéis, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. ¿Quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que es el misterio, ¿ya? El misterio, el Dios hecho carne, el único Dios, que porque no existe otro, Amén. que fue manifestado Así es, en carne. Entonces, todo aquel que se opone, todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, y el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, ¿ya? Porque el Padre y el Hijo son una Amén. sola cosa. Amén. Amén, mi hermano. No son dos personajes diferentes. Amén. No son dos personas individuales, diferentes la una de la otra. Mentira. Cuando le han enseñado eso, hermanos amados. Lea Juan capítulo 14. Cuando el Señor les da a entender este misterio, ¿no es cierto? A Tomás y a Felipe que estaban con ellos. Y cuando Felipe oyó este misterio, le dijo, ya Señor, entonces muéstranos al Padre y nos basta. Entonces él pensó que iba a decir el Señor Jesús, Padre, por favor, desciende y muéstrate. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? ¿Te acuerdas tú? Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Amén. Por favor, lea las Escrituras Amén. y no se deje guiar por lo que le enseña un hombre que está carente de revelación, amado hermano. Amén. Y simplemente ha arrastrado toda esa doctrina anticristiana de donde ellos salieron. Así es. Por eso se les llama protestante, porque protestaron contra los católicos. Fue un movimiento católico, se produjo un cisma en el catolicismo romano y se retiraron algunos monjes católicos y otros católicos y formaron los protestantes, evangélicos católicos. Amén. Y siguieron con sus mismas enseñanzas. ¿Ya? Por eso digo, hermano, cuando usted nos oye quizás por primera vez, esto que estoy dando simplemente una pincelada con Teresa con respecto a estas doctrinas básicas y sumamente importantes para que se establezca el fundamento en nuestro corazón. Cuando planteamos esto, entonces hay mucha gente, ¡pum!, aflora su religiosidad y dice, no, a mí esto no me lo enseñaron. Hermano amado, lea las Escrituras. Amén. Las Escrituras son las que han de enseñarle la pureza del Evangelio. Amén. Sí, Señor. Sea bendito el nombre del Señor.
Amén, mi hermano. Termino lo que dejé en Veremos en Santiago. Cuando leía el verso 13, capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos Amén. de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. La unción con el aceite es solamente para los enfermos. Así es. ¿Tú has visto otras cosas? Que yo vi un hombre que le vacía una botella de aceite a y lo ungió pastor. Creía que era Se da cuenta que cuando no conocemos la escritura y la gente ve ese tipo de manifestaciones, crea esas manifestaciones. Sí. ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Por qué la gente cree? Porque según lo que dice mi hermano Pablo, en la segunda de Corintios, en el capítulo 11, verso 13 en adelante, y termina ahí diciendo que el mismo Satanás se disfraza como mensajero de luz. O sea, esto no es maravilla, dice, no se maravillen, no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no, tampoco se sorprenda de esto, porque sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, como ministros de la verdad de Dios. Es un disfraz. Así es, amén. Entonces, el que no conoce la escritura, fácilmente es seducido y engañado. Dice mi hermano Pablo, estoy como una metralleta hoy día, ¿no es cierto? Pero mire, es que doy algunos versos para que los hermanos después lo descubran. En Romanos capítulo 16, verso 17. ¿Quieres leer tú o no? ¿Puedes leer? ¿Quieres leer? Aquí, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Mira. O sea, hay que O sea, cuando dice, salir. os ruego, hermano, que miréis, acá dice la versión antigua, que miréis los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina, contra la enseñanza que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál es la recomendación? Apartaos de ellos. Bendito sea Dios. Salir. Irse. Correcto, salir de ese lugar. Claro. Hay un texto cuando el Señor le dice a su iglesia, salid de ella, pueblo mío. Un mensaje que hay a esta Babilonia, que es un sistema religioso disfrazado como cristiano. Así es. Bendito sea el Señor. Y el verso 18 dice, porque los tales no sirven al Señor Jesucristo nuestro, sino a sus vientres. Es decir, ellos se llenan, nada más. Ellos tienen una pasión por llenarse. ¿Ya? Y luego dice, y con suaves palabras y bendiciones, dice esta, con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Así es. Amén. Mire, estábamos como metralleta, pero llegó la hora de irnos. Fue sumamente rápido. Sumamente. Fue un suspiro, mi hermano amado. Pero quiera el Señor tener la oportunidad de estar nuevamente acá en los estudios de la radio. Se me olvidó decir que los controles, como cada noche estaba ahí Matías dándole la excelencia a este programa. Yo hago este programa desde mi casa todas las noches. Con la ayuda de Hacemos un enlace con Matías. Ahí Matías se encarga de hacer bien el enlace y salimos al aire todos los días. Amén. Espero, mi amado hermano, que este programa siga sirviendo de mucha utilidad para su vida espiritual. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor Matías y decirle al Dios eterno que estamos muy agradecidos de Sí, estar Señor, esta noche amén. con los hermanos. Amén. ¿Quieres tú orar, hija? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Señor, te doy muchas gracias, Señor, por haber llegado acá, porque sé que todas las cosas ocurren, porque tú ya las tienes planificadas. En esta hora yo te ruego por la iglesia tuya, Señor, por aquellos que tú pagaste un alto precio, Señor, para que sigan en esta fe que sea aumentada, para que sigan en esta esperanza, para que sigan en esta paz que solamente tú sabes dar en estos tiempos difíciles, Señor. Te ruego también por Israel, Señor Jesús, Amén. para que los bendigas, Señor, y para que ese pueblo tan amado por ti un día también puedan, Señor, reunirse junto con nosotros. Así Ya sea. no sean dos, Señor, sino que seamos todos uno. Allá en esa habitación, en ese lugar
donde tú ya tienes todo preparado para nosotros. Amén, así es. Yo te doy gracias, muchas gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú harás. Bendice a la congregación, Señor Jesús, que preside Waldo, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a los hermanos que salen a trabajar en sus vehículos, siempre están en mi corazón para pedirte por ellos, porque sé que este mundo está loco. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por este momento. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Un besito para todas mis hermanas, Amén. para cada una de ellas y para todos mis hermanos, que los amo mucho. Yo también le doy un besito a las hermanas. Mándele Y a un mis besito, hermanos también. Mándele un ósculo santo. Amén, mis hermanos amados. Así es. Bueno, hay un teléfono si ustedes quieren comunicarse conmigo. Ahora voy a demorar en llegar a mi Sí, casa. Llámenme Vamos a más tomar tarde. otros tacos. Claro, vamos a tomarnos otros tacos por ahí. Es el 32 Bendito 56 52 14. ¿Ah? Amén. Es un número nuevo. Antes tenía otro número, pero lo cambiamos. ¿Ya? Amén. Es el 232 56 52 14 si ustedes quieren comunicarse conmigo. Mañana nos vamos a encontrar en este mismo horario. Permítame el Señor de poder estar acá, o si no, lo hacemos a través de mi casa, en el enlace, como se dice, hermanos amados, para que estemos atentos a este programa. Amén. Oren por nosotros, así como nosotros cada día oramos por cada uno de ustedes. Amén. Que el Dios de paz les bendiga, muchas Amén. gracias y muy buenas noches. Amén. Y el poder y la gloria para siempre. La Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, en Santiago de Chile, presentó su programa